Bienvenidos a la sesión 4. El día de hoy vamos a hablar sobre las nociones jurídicas administrativas que tiene el derecho administrativo y sobre todo la naturaleza con que surge. Además vamos a ver el día de hoy lo referente a las policías que conforman parte de la política de una administración pública y sobre todo los conceptos y la evolución que tiene. Para entrar en detalle, vamos a iniciar primeramente con las relaciones administración-administrados. Lo que converge sobre todo en la conceptualización de quienes conforman parte, como hemos visto en Derecho Administrativo 1, las relaciones de Estado y los elementos que tiene propiamente este concepto. La relación administración-administrados ha cambiado respecto a las modificaciones y las transformaciones que ha tenido el propio Estado, es decir, a través de la historia como ha evolucionado. A través de la Revolución Francesa en 1789, es un hecho histórico de donde surge el derecho administrativo. Esto correspondiente a todo lo relativo, sobre todo a las actuaciones que tiene propiamente el Estado sobre los gobernados. En general, los ordenamientos jurídicos en particular y tienen diversas modificaciones. Estas modificaciones surgen sobre las libertades humanas y la propiedad privada, es decir, el reconocimiento del derecho natural del hombre. El Estado liberal del derecho es el triunfo en contra de la monarquía. Aquí ya va estableciendo los primeros preceptos, sobre todo de la injerencia que tiene la parte del liberalismo sobre la conducta propia de quien ejerce el poder, que en este caso es el monarca. El Estado social del derecho es el resultado del descubrimiento del liberalismo económico, político y social que trajo como consecuencia una enorme desigualdad social. Esto recordemos en esencia como parte de la industrialización. Recordemos que un sector muy importante que en aquel tiempo era el sector burgués, tenía gran injerencia sobre todo en las cuestiones económicas y con referente a los intereses propios del Estado. Y por último tenemos el Estado moderno. Esto a través del contrato social que establece una relación de voluntades a través de esta conceptualización de Juan Jacobo Rousseau, y surge la idea revolucionaria de un Estado que sustente la actividad de una base jurídica en donde el ciudadano también sea sujeto de derechos y obligaciones frente a este. Es decir, como personas, el reconocimiento de una persona moral que es sujeto a obligarse a sí mismo a contraer este tipo de obligaciones. La aplicación del concepto de la relación jurídica del derecho es un vínculo que une a dos o más sujetos de derecho. Eso recordemos como parte del contrato por sobre las voluntades de quien va a ejercer el derecho y quien va a obligarse por ese propio derecho. La relación jurídica administrativa se integra por un derecho a favor del Estado, que son oponibles a los gobernados, y derecho a favor de esos oponibles a aquel. Es decir, la capacidad de obtener cada uno un tipo de obligaciones. Para los que no tenemos nociones sobre el tema de las cuestiones jurídicas, aquí va sobre todo en la relación de la obligatoriedad que podemos tener como personas. Recordemos sobre las personas físicas y el Estado cuando toma esta actitud para poder obligarse con ellas. El derecho que integra la relación jurídica administrativa recibe el nombre del derecho público subjetivo. Los derechos públicos subjetivos derivan de la Constitución o de la ley, de actos administrativos o contratos administrativos, es decir, de esta actividad que se realiza propiamente por el Estado, surge una serie de derechos que son subjetivos, es decir, por ejemplo, en la Constitución, como recordemos como nuestra máxima marco normativo y jurídico, establece una serie de garantías para todos los hombres que nacemos en este país por el propio hecho de nacer o que nos sujetamos por nuestra propia naturalización y tenemos una serie de garantías, el derecho de reunirnos, el derecho de opinar, el derecho de pedir a las autoridades que nos den una respuesta, etcétera. El origen de la relación jurídico-administrativa en el campo del surgimiento del Estado de Derecho tiene lugar en el cual transforma al individuo de un sujeto de poder a un sujeto de derecho. Es decir, el origen propio de esta actuación es del derecho de actuación del Estado y protege los derechos subjetivos de los gobernados. Concepto de la relación jurídico-administrativa. El derecho subjetivo consiste en la facultad de un sujeto, hay que tener muy claro este concepto,
un sujeto para exigir a otro una acción u omisión concreta, protegida directamente por el derecho objetivo. Es decir, que el derecho subjetivo supone la existencia de dos elementos, una facultad de exigir y una obligación correlativa. Eso tiene también dos formas de interpretación, positivas de dar o hacer. Serán positivas cuando la protección jurídica establecida en la norma otorga la facultad al sujeto activo de exigir al pasivo una conducta. Es decir, el Estado exige al ciudadano o al gobernado alguna actuación de hacer o de no hacer. Estas son parte de las negativas. Serán negativas cuando la protección normativa faculta al titular del derecho a exigir a otro la abstención de determinada conducta. Es decir, la propia Constitución nos va estableciendo a través de las diferentes normas y leyes ciertas conductas que el gobernado tiene que realizar y también que el Estado tiene que garantizar. Los elementos del derecho subjetivo en esta relación administración-administrados consiste en la facultad del sujeto de exigir, recordando una acción u omisión. Esa facultad de exigir tiene estos dos elementos. Una facultad de exigir. El sujeto activo es aquel que tiene la capacidad de exigir al Estado el servicio, el dar, hacer o el no hacer, dependiendo también la realización del acto que se tenga que realizar. Y una obligación correlativa como segundo elemento. El Estado se encuentra obligado correlativamente siempre y cuando se encuentre una petición fundada en derecho y lo requerido por parte del sujeto sea un acto legal, lo que da un resultado, una relación fundada en derecho y deberes por parte de ambos elementos constitutivos. Es decir, tiene que estar normado y sobre todo el Estado tiene que haber aceptado esta actuación que tiene que realizar dependiendo a la propia normatividad. Las situaciones jurídicos subjetivas. El sometimiento del Estado de Derecho plantea la existencia de relaciones jurídicas que al tener uno de esos extremos a un ente público ejerciendo la función administrativa, genera una relación jurídico-administrativa con la consecuencia de existencia de derechos y obligaciones recíprocas. Es decir, que a través del marco normativo hay una existencia de derechos que se van surgiendo y de obligaciones también que se tienen que realizar de los sujetos por la propia voluntad. Veamos a continuación los derechos públicos subjetivos. En la doctrina jurídica universal, el derecho subjetivo tiene una tendencia afirmativa. El poder de la voluntad conferidos al ordenamiento jurídico, que es un interés jurídicamente protegido y que es un poder de voluntad protegido. Aquí vemos bastantes elementos. Interés jurídico, voluntad, ordenamiento jurídico y por último que el poder de poner en movimiento una acción ante la justicia. Una tendencia negativa sostiene que el llamado derecho subjetivo no es más que un fragmento del derecho objetivo imputado a una persona y que después de la imputación conserva carácter de derecho objetivo. Es decir, que quiere o puede realizar una cosa. La conceptualización del derecho objetivo tiene los siguientes elementos. Que haya para el sujeto pasivo una obligación jurídica, que esa obligación haya sido establecida por los intereses individuales y que el sujeto activo del derecho sea precisamente titular de esa actuación. Y los derechos públicos de la razón del contenido, el derecho a la libertad también llamados derechos naturales, derechos prohombres, derechos políticos que son ejercidos sobre el poder que tiene el Estado sobre los individuos y los derechos cívicos cuyas características principales consisten en derechos de de los administrados al funcionamiento de la administración y derechos de los administrados a la legalidad y a la reparación del daño, de los que se tienen que ejecutar. Veamos que las normas, hay diferentes normas, ya sean constitucionales o legales, y estos se establecen por derechos personales, derechos prestacionales, derechos funcionales y los derechos públicos reales. Son los relativos a la capacidad, eficiencia, los derechos personales, jurídico a los actos, es decir, a tener el nombre y demás derechos que tengan subjetivos a las personalidades. A las prestacionales son cosas, créditos, tributos y observancia de prohibiciones o limitaciones que tiene el propio sujeto. Y los derechos funcionales relativos a la prestación de servicios públicos y los derivados de los bienes del dominio del Estado. ¿Qué es la policía administrativa? Aquí a veces confundimos mucho este concepto. El concepto de la policía alude sobre todo a la política, a realizar alguna cuestión que sea establecido por propia normatividad. Se le identifica con la gente a veces de la policía, guardián del orden público, aquel que recae en la posibilidad. Sin embargo,
es bien la policía administrativa, es aquella en la que recae la obligación de hacer cumplir o sancionar. Es decir, esta institución busca sobre todo el cumplimiento de la normatividad. Esa es la esencia de la policía administrativa. El concepto ha evolucionado, también como ha evolucionado la historia. Tenemos diferentes conceptualizaciones, como el de Acosta Romero y el de Olvera Toro, que proviene sobre todo a observar y guardar a las ciudades y las repúblicas, porque esto viene precisamente al cumplimiento de la normatividad y asegurar el orden público. Esto es muy importante porque a veces confundimos que la policía, independientemente que tiene que identificar y dar seguimiento a otras cuestiones que son propiamente jurídicas ministeriales, estos únicamente coadyuvan al cumplimiento de esta o a la investigación, como vamos a ver un poquito más adelante. La doctrina establece el régimen tradicional de la policía, que debe cuidar los intereses de los súbditos del gobierno. Al régimen del policía supletorio, estas son diferentes conceptualizaciones doctrinales, que concentra las actividades de vigilar el desarrollo del servicio y ocupaciones y el patrimonio de particulares, pero también del Estado. Y el régimen de policía radical, eso lo utilizaron mucho en las monarquías, en donde la policía era quien mantenía el monarca para la opresión de los súbditos. Y el régimen de policía moderno, en estas nuevas conceptualizaciones en donde se establece una policía de garantía, sobre todo al respeto de los derechos humanos. La distinción entre policía y la policía administrativo. La policía administrativa es la facultad del Estado o de la administración pública para realizar determinados actos directamente encaminados a preservar el orden público. Esto es muy importante porque lo que se tiene que establecer es el orden público por sobre los intereses de los gobernados, pero siempre y cuando cuidando todas las garantías que establece la propia Constitución. Y concretamente esta policía o el poder administrativo se traduce en la facultad del Estado para determinar las normas que buscan el bien social. Esto sobre todo en las diferentes normatividades, tanto a nivel federal, a través de la Constitución, los estados a través de las constituciones locales y en los municipios a través del bando de policía y buen gobierno. Fines de la policía administrativa, el mantenimiento del orden y de la paz y sancionar las faltas de observancia a la normatividad. La naturaleza jurídica, vamos a verlo desde diferentes puntos de vista, desde un punto de vista orgánico, que el Estado se encuentra para realizar funciones específicas de prevenir infracciones, es decir, al cumplimiento de la normatividad. Aquí está la vigilancia del cuidado sobre los ciudadanos. Institución que emana directamente del Estado con un objeto coactivo, es decir, de imposición de la ley, con autoridad y el poder de vigilancia del mando al cumplimiento del orden administrativo. Las situaciones que deben considerarse, los deberes del Estado, las obligaciones de los particulares. El régimen de policía está constituido por un conjunto de facultades coactivas que tiene el poder público para vigilar y limitar las acciones de los particulares, es decir, la vigilancia a encuadrarlos sobre todo al cumplimiento de la norma y de las leyes que existen en nuestro país. Y la naturaleza jurídica del policía emana directamente de lo que establece la Constitución y todas las leyes relativas. Los límites son los que establece el artículo 21, que quien está encargado de la investigación de los delitos es el Ministerio Público. A la policía únicamente le compete la autoridad administrativa de la aplicación de sanciones e infracciones. Esto le corresponde también a los jueces cívicos de los determinados niveles. Y la actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. Los medios que tiene que realizar, aquí lo establecemos, recordemos en la parte de planeación, el gobierno federal a través del Plan Nacional de Desarrollo establece una serie de lineamientos propiamente establecidos para el tema de la seguridad pública. Y por último, el régimen jurídico lo establece el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece sobre el tema de la seguridad nacional, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que establece la forma de cómo se deben de organizar los estados, los municipios y todos los entes federales para el cumplimiento de estas premisas. Y por último, la Ley de Policía Federal. Es en cuanto. Muchas gracias.